La tarde comenzó tranquila, hasta que una declaración inesperada sacudió a todos los seguidores de Gökberg Yildirim. No, su madre, Gülden Yildirim, rompió el silencio con unas palabras que nadie vio venir. En una entrevista exclusiva, la madre del actor dejó al descubierto un sentimiento profundo que ha acompañado a su hijo durante años. Sus declaraciones, llenas de emoción y sinceridad, encendieron las redes sociales en cuestión de minutos. Lo que parecía un simple comentario terminó convirtiéndose en una auténtica revolución mediática. Mediática. Mi hijo no puede vivir sin Semre Arda, dijo Gülden Yildirim, con una voz temblorosa pero firme. Esas palabras fueron suficientes para despertar una ola de reacciones en todo el mundo. Miles de admiradores comenzaron a compartir el fragmento, emocionados por la fuerza de sus sentimientos. Lo que parecía una historia pasada resurgió con más intensidad que nunca. Las imágenes de ambos volvieron a circular como símbolo de un amor que nunca murió. Y así, la historia de Gökberg y Semre volvió a ocupar los titulares. Según la madre del actor, lo que une a su hijo con Semre va más allá de una relación común. Hay algo en ella que lo completa, que lo hace ser quien realmente es, confesó con lágrimas en los ojos. A medida que la entrevista avanzaba, el tono se tornaba más íntimo y revelador. Gülden habló de noches en las que su hijo no podía dormir, pensando en ella, de llamadas que terminaban en silencio, porque las palabras no alcanzaban. Cada detalle se sentía como una herida abierta en el alma. Las redes estallaron. Los nombres de Gökberg Yildirim y Semre Arda se convirtieron en tendencia en cuestión de minutos. Los fanáticos comenzaron a comentar, a escribir mensajes de apoyo, a compartir recuerdos de los momentos que ambos protagonizaron. Algunos aseguraban que el destino los volvería a unir. Otros simplemente lloraban al recordar su historia. Lo cierto es que nadie pudo permanecer indiferente ante aquella confesión. Fue el tipo de noticia que traspasa la pantalla y toca el corazón. Lo más sorprendente fue el tono protector con el que Gülden habló de Semre. Ella fue la única que lo entendió en su totalidad, dijo. No lo hacía con resentimiento, sino con una ternura que solo un hombre puede expresar. Contó que en los días más oscuros, cuando la fama lo abrumaba, era Semre quien lo calmaba. Sin ella, él se siente incompleto, agregó. Y con esas palabras, el público entendió que lo suyo no fue un simple romance pasajero. Mientras tanto, Gökberg Yildirim no se pronunció públicamente. Su silencio solo aumentó la curiosidad de los medios y de sus seguidores. Algunos interpretaron su silencio como confirmación, otros lo vieron como respeto hacia un amor que sigue vivo. Cada fotografía, cada gesto, cada recuerdo volvió a analizarse con lupa. Era como si todos buscaran una señal, una pista, algo que confirmara que lo dicho por su madre era real. Semre Arda, por su parte, mantuvo la serenidad que la caracteriza, evitó responder directamente, pero publicó una frase que desató miles de interpretaciones. Algunos lazos no necesitan palabras para existir. En cuestión de minutos, esa frase se volvió viral. Los fans inundaron sus redes con corazones, mensajes de esperanza y teorías sobre un posible reencuentro. La historia volvía a encenderse, y esta vez parecía imposible detenerla. Lo que más conmovió fue la manera en que Gülden describió el amor de su hijo. No hablo de fama,
ni de apariencias, ni de éxito. Habló de un sentimiento puro, profundo, inquebrantable. Semre le enseñó a amar con el alma, no con los ojos, dijo con una sonrisa nostálgica. Aquella frase se grabó en la memoria de todos los que la escucharon. Era la confesión de una madre que conoce el corazón de su hijo mejor que nadie. Los medios comenzaron a investigar los detalles detrás de esas declaraciones. Algunas fuentes cercanas afirmaron que Göteborg y Semre habían retomado el contacto recientemente. Otros aseguran que su conexión nunca se rompió del todo, solo se mantuvo en silencio. Sea como sea, lo cierto es que la historia entre ellos sigue viva en la mente del público. Un amor así no se olvida fácilmente, y mucho menos cuando la propia familia lo confirma. La madre de Göteborg también reveló que su hijo siempre tuvo un gran respeto hacia Semre. Ella lo hizo crecer, lo hizo mejor persona, dijo. Sus palabras fueron un recordatorio de que hay amores que no buscan fama, sino comprensión. Según ella, cada proyecto que su hijo emprende está de alguna manera inspirado en Semre. Incluso cuando no está, ella sigue siendo su fuerza, añadió emocionada. La sinceridad con la que Guldem habló dejó a todos sin palabras. No fue una entrevista común, fue una declaración de amor a través de los ojos de una madre. No había drama ni exageración, solo verdad. Su tono, pausado y cálido, transmitía la autenticidad de quien ha vivido en silencio una historia que el mundo creía olvidada. Fue un momento de televisión que quedará grabado para siempre. A partir de ese día, los fanáticos comenzaron una campaña en redes sociales, pidiendo que ambos volvieran a trabajar juntos, Göteborg y Semre. La magia de nuevo, decían los mensajes. Algunos incluso editaron videos con sus escenas más memorables. Todo internet se llenó de nostalgia y esperanza. Era como revivir una historia que nunca debió terminar. El impacto de las palabras de Guldem fue tal que incluso celebridades reaccionaron. Algunos actores cercanos a la pareja expresaron su apoyo y admiración por ambos. Lo que tienen es real, y eso se nota, escribió una figura reconocida del mundo del espectáculo. El público coincidió en una sola cosa: el amor de Göteborg y Semre sigue siendo uno de los más intensos de su generación. La entrevista cerró con un silencio que lo dijo todo. Guldem, con los ojos brillantes, pronunció una última frase. Mi hijo puede intentarlo, pero sin ella no es el mismo. Las cámaras captaron ese instante, y el mundo lo interpretó como una promesa. Una promesa de que la historia aún no ha terminado. Desde entonces, el nombre de Göteborg Yildirim volvió a sonar en todas partes. Las entrevistas, los programas, los portales de entretenimiento. Todos hablaban de él y de Semre Arda. Era como si el destino hubiera decidido unirlos una vez más a través de la voz de una madre. Una voz que, sin buscarlo, devolvió la esperanza a millones de corazones. Y así, lo que comenzó como una simple declaración se convirtió en el tema más comentado del momento. La historia de Göteborg y Semre trascendió fronteras, idiomas y generaciones, porque cuando el amor es verdadero, ni el tiempo ni la distancia pueden borrarlo. Y esa es la verdad que Guldem Yildirim nos recordó con una sola frase: mi hijo no puede vivir sin Semre.